El Centro Galego de Rosario. Centro Gallego de Rosario. Empieza con una melodía, una la. Esto es como negra sombra, ¿verdad? Precioso. Para os meus amigos do Centro Galego de Rosario, bravo polo vosso traballo. Una lala que he regado aquí. Muy bien. Detallito. Maestro. Bueno, justamente nuestra biblioteca lleva el nombre de Rosalía de Castro, un homenaje a nuestra querida Rosalía. Y bueno, para nosotros una alegría inmensa que visite nuestra casa por primera vez. Esta es la casa de todos los gallegos, como decimos siempre. Es tu casa también. Verdaderamente agradecido. Es tu casa. Este lugar se levantó justamente para que sea sin distinción de si eran de un lugar o de otro de Galicia, nunca era para todos los gallegos por igual. Así que, Mira lo que te muestro. ¿Qué te recuerda eso? es un castelado original, es un castelado original. Como dos, este y el del frente. Yo no conocía este castelado, o ahí tengo el castelado. Él se lo regala a Pepe Ángel Miramón, un galleguista que vivió acá en la ciudad, emigrado acá a la ciudad, y le deja este. Y aquel se lo deja a una sobrina que también emigraron para acá, a una hermana de la mamá, por parte de la mamá la recibimos nosotros, la familia de la hermana de la madre, y así lo llega. Esta es una serie que hace un cargo, se llama La Serie Oscura. Esta serie la hace en Galicia, se supone que también. Como es nuestra costumbre, estás en nuestra casa, te vamos a dar un presente para que lleves un recuerdo. Jesús. ¿Qué es esto? Un CD. Un CD de nuestro Fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Lo vamos a escuchar con todo cariño. Por favor, qué cosa más preciosa. Oh, por favor. Demasiado, pero Dios mío. Bueno. Y esta es la fachada acá de nuestro centro, porque esta propiedad está declarada de patrimonio histórico municipal. Si bien la propiedad justamente se construyó a principios del siglo, los gallegos la compran para que construyan el centro en el 1960 y la van a adaptar. ¿Y el centro gallego antiguo, el que empezó en 1915. ¿Dónde estaba? Pero ahora actualmente en la sede del Club Policial. En la misma cuadra estaba el Centro Navarro, el Centro Vasco y el Centro Gallego. El Centro Navarro, el Centro Gallego. Ahora hoy queda el centro Navarro. Tenemos que decírselo. Tenemos a Ichazo, que es una chica que toca el acordeón, es del País Vasco de Navarra, se llama. Se va a los smartphones. Estas son las fotografías que hace el señor. Digitales. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mira qué chico más guapo en esta foto. ¡Qué maravilla! Qué grande. Pues este es más guapo, este es más guapo. Pero bueno, ¿qué son? Unos filtros que utiliza. Muy bueno. Este Surso. Tomo una foto, la robo de internet generalmente, la proceso con distintos programas de pintura de proyección por música y poesía en Poesía también. canción. Maravilloso.